aquí podemos observar unas gráficas con respecto al estado de nutrición, sobre todo sobrepeso y obesidad en niños, y aquí vemos que la prevalencia de sobrepeso de acuerdo a la ENSANUD 2021 es de 18.8% con respecto a la de obesidad del 18.6%. Si nosotros combinamos la prevalencia de sobrepeso y obesidad, tendríamos un 37.4% de sobrepeso y obesidad en escolares, lo cual es muy alarmante porque vemos que al día de hoy no se ha logrado ni revertir y mucho menos desacelerar este problema de sobrepeso y obesidad, y quiere decir que tenemos que hacer equipo desde casa para hacer acciones que nos permitan mejorar el estado de nutrición de nuestros pequeños. Con respecto al sobrepeso y obesidad en adolescentes, aquí podemos observar a nivel nacional que tenemos el 24.7% de los adolescentes que tienen sobrepeso y el 18.2% de los adolescentes que tienen obesidad. Aquí podemos ver que cerca del 43% de los adolescentes, ya cuando combinamos la prevalencia de sobrepeso y obesidad, sufren de este problema. Entonces, me permití poner un cuadro del índice de masa corporal, tanto en niños como adolescentes. Me gustó mucho, lo encontré en una página del IMSS, que les dejo la liga para que la puedan consultar. En esta liga, ustedes pueden poner el peso, la estatura de su pequeño y el sexo, y la edad de su pequeño, y les da el diagnóstico del estado nutricio que van a poder ubicar en esta tabla que les muestro a continuación. Entonces también tenía en esa página un ejemplo que nos va a permitir poder saber cómo se establece, ¿no? Y poder justamente determinar si está mi pequeño en riesgo de tener malnutrición. Aquí podemos observar que el diagnóstico del estado de nutrición viene normal si está en verde, ¿no? Es como un semáforo. Ya si tenemos señales de alarma, pues ya lo vemos en amarillito, y ya si necesita atención inmediata, bueno, ya lo vemos en rojo, ¿no? Tal cual como el semáforo. Entonces, aquí en el ejemplo nos sitúa una pequeñita de 9 años que pesa 30 kilos, que tiene una talla de 125 metros. Entonces, bueno, en este ejemplo no nos dice cuál es la fórmula del IMC, que es el índice de masa corporal, pero la fórmula es índice de masa corporal es igual a peso sobre talla al cuadrado. Entonces, por eso el paso 1 nos dice que se multiplica la estatura, que es 1.25 metros al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar 1.25 por 1.25 y nos da un resultado de 1.56 metros. Entonces yo ya calculé la talla o estatura al cuadrado, que es parte de la fórmula que establece el IMC. Como les decía, es peso sobre talla al cuadrado. Ya tenemos la talla al cuadrado. Ahora, el paso número 2, vamos a dividir lo que es el peso, que en este caso tenemos 30 kilos, entre la talla al cuadrado que estimamos, que es entre 1.56, lo cual nos da un resultado de 19.2. Ese sería el IMC, el índice de masa corporal de esta pequeñita. Con estos datos es de 19.2, y entonces lo que seguiría sería ubicarla en este cuadro, donde entonces vamos a buscar. La parte de arriba nos dice que es para niñas, la parte de abajo es para niños. Ya ubicamos en donde se encuentra nuestra pequeña, que es una niña de 9 años, la ubicamos, y entonces vamos a buscar el IMC, que nos decía de 19.2, lo cual encontramos que esta pequeñita tiene sobrepeso. Entonces sería muy importante que ahí la vemos ubicada en el color amarillito. Ya es una señal de alarma de que tenemos que actuar desde casa, dándole alimentos mucho más saludables,
restringiendo un poquito los alimentos no saludables, y yo digo un poquito porque todos los cambios tenemos que hacerlos de manera gradual, ¿no? De tal manera que si vamos estableciendo metas y vamos caminando hacia ellas, vamos a ir modificando los hábitos de nuestros pequeños. Entonces sí es muy importante ver que cuando nuestros pequeñitos tengan sobrepeso y obesidad, no vamos a alarmarnos demasiado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar con ellos, ¿no? En cuáles son estos alimentos o cuáles son estas conductas en general que los están llevando a este estado de nutrición, para empezar a cambiarlos. Sí es muy importante que acudan a un médico, a un nutriólogo, pueden ir a un centro de salud para que les den una orientación mucho más detallada, pero sí en casa trabajar, como les mencionaba, en algunas metas. A ver, si yo sé que ya dentro de mis recomendaciones de consumo de verduras y frutas está que tengo que consumir 3 raciones de frutas, 2 de verduras, ok, yo estoy viendo que mi pequeñita que tiene sobrepeso, pues a veces no consume verduras, a veces consume una fruta. ¿De qué manera yo voy a poder caminar con ella, ¿no? Para llegar a esta meta? Bueno, hagamos un plan, ¿no? Fijemos ciertas metas que sean graduales para llevarla a esto. Si yo sé que parte de los hábitos es que realice actividad física y yo estoy observando que llega de la escuela, come, llega cansada y se acuesta, ya después hace la tarea, pero ya no le da tiempo de hacer ejercicio, bueno, pues igual, vamos a planificar qué acciones podemos hacer más activas que disminuyan estas acciones sedentarias para que favorezca su estado de salud, ¿no? Y así todas estas variables que hemos comentado, tanto de alimentación, de actividad física, que vamos a disminuir el consumo de grasas saturadas, porque también observo que a mi pequeña le encantan las cosas fritas, empanizadas, capeadas. Bueno, pues también tomar conciencia y también orientarlos, porque muchas veces es lo que nosotros como papitos hacemos, ¿no? Ya lo comentaba, pues es justamente el reflejo que van a tener mis pequeños. Si yo lo que hago en casa es, me gustan los fritos, los capeados, los gratinados, pues es lo mismo que mi pequeño va a hacer. Entonces podemos sentarnos con ellos y planificar juntos los menús que podemos tener, a lo mejor toda la semana. Pasa mucho que los hábitos también han empeorado por nuestro ritmo de vida también, ¿no? Sabemos que ya muchas mamitas trabajamos y eso no nos permite que tengamos tiempo para preparar los alimentos. Entonces, si nos organizamos y planificamos las compras que vamos a tener una semana, y también quizá podemos preparar los alimentos saludables por la noche, eso nos va a permitir mucho mejorar el estado de nutrición de nuestros pequeños y también pues de todo nuestro entorno familiar. Entonces son parte de las acciones que sería importante considerar para favorecer el estado de nutrición. Y entonces, como consejos generales para mejorar los hábitos, pues sabemos que hay características para que una dieta o una alimentación sea correcta, y a veces escuchamos la palabra dieta y decimos, pero no estoy a dieta. No, dieta, el significado de dieta es lo que se consume habitualmente, ¿no? Eso es la dieta, o es la alimentación diaria que tenemos, y las características de ella debe de ser que sea completa, equilibrada, variada, suficiente, higiénica e inocua. Y estas características sabemos que cada individuo tiene características muy específicas. Tienen una edad específica, un sexo específico, un peso específico, una talla específica. Entonces, de acuerdo a estas variables específicas, tenemos requerimientos específicos, ¿no? De energía, así como de macro y micronutrimentos. ¿Qué son los macronutrimentos? Son los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Los hidratos de carbono, si nosotros ubicamos el plato del bien comer, que de hecho
pues desde los pequeñitos lo ubican perfectamente bien, porque todos crecimos con el plato del bien comer, que por cierto ya está próximo a cambiar, tiene algunas modificaciones. Antes la proporción de verduras y frutas era aproximadamente de la tercera parte del plato, ahora se convierte a la mitad del plato. Quiere decir que tenemos que seguir fomentando el consumo de estos alimentos saludables. Entonces, de acuerdo a las características que tiene cada individuo, tenemos requerimientos de estos macronutrientes que, como les decía, son los hidratos de carbono, llamándolo en grupos de alimentos respecto al plato del bien comer. Es este grupo de frutas, verduras y cereales, ¿no? Y con respecto a las proteínas, pues sabemos que son las proteínas de origen animal y de origen vegetal. Por ejemplo, de origen animal tenemos al grupo de carnes, todos los tipos de carnes, llámese carne, pollo, pescado, ¿no? Y el grupo de leche, todos los lácteos. Y con respecto a los lípidos, pues son todas estas grasas que tenemos, grasas buenas como las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Monoinsaturadas, pues tenemos el aceite de oliva, las oleaginosas como cacahuates, nueces, almendras, ¿no? Las poliinsaturadas, pues son todos los aceites vegetales con los que consumimos los alimentos, con los que cocinamos, llámese aceite de maíz, de cártamo, de cánola, ¿no? Y los saturados, que provienen del aporte de alimentos de origen animal que damos en la dieta, ¿no? De los lácteos o de las carnes que vamos a aportar, bueno, están directamente relacionados con estos ácidos grasos saturados. Y entonces cada individuo tenemos proporciones específicas de estos macronutrientes, pero entonces también, dependiendo de la selección que hagamos de los alimentos, también vamos a cubrir con las necesidades específicas que tenemos de micronutrientes, que hablamos de las diferentes vitaminas y minerales, vitaminas hidrosolubles como todas las del complejo B, vitamina C, y las liposolubles, que son las A, D, E y K, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que una alimentación correcta debe de ser variada, donde preferentemente incorporemos en cada alimento, ¿no? De los diferentes grupos, pues vamos a ver que es más fácil que podamos cubrir con los requerimientos que necesitan nuestros pequeños. Claro, de acuerdo a la cantidad de energía que requiere, porque sabemos que un mismo grupo no nos va a dar todos los nutrientes que necesitamos. Y entonces también, al variar los alimentos, pues vamos a evitar la monotonía, ¿no? Y va a ser mucho más fácil que nuestros pequeños consuman los alimentos saludables. Entonces, yo los invito a que conozcan también la página de Aprende con Reyán, es aprendeconreyan.org, donde tenemos diversos materiales educativos que les podrán ser de utilidad, tanto de alimentación, actividad física, este tema de higiene de los alimentos, que es muy importante como parte de una alimentación saludable. Y tenemos tanto materiales educativos, videos educativos, tenemos materiales lúdicos que podrían ser de interés de todos sus pequeños. Y yo les agradezco muchísimo esta invitación nuevamente a la Secretaría de Bienestar y a todos ustedes que el día de hoy nos acompañaron. Muchas gracias. Gobierno de México.